Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Hoy es viernes 29 de julio del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 25 de Tamuz. La porción de esta noche se llama en hebreo Pinjas o Finés en español. Y la porción es de Números 25:10 a Números 30, versículo 1. Números 25:10 a Números 30, versículo 1. La porción en la que nos vamos a concentrar esta noche está en Números 25, del 10 al 13. Números 25, del 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es que la obediencia nos da la paz con Dios. La obediencia nos da la paz con Dios. Si se dan cuenta, en el versículo 12, como resultado de la acción de Finés por su fidelidad a Dios y su obediencia, él no solamente le designa a él y a su descendencia el derecho del sacerdocio perpetuo, pero en el versículo 12 dice que él establece el pacto de paz con Finés. Toda esta historia realmente empezó en el capítulo 25, pero del versículo 1 al 9, que fue la porción que leímos el Shabbat pasado. Entonces, a manera de resumen, para poder entender todo lo que sucedió aquí del versículo 10 en adelante, pues vamos a recordar un poco del principio del capítulo 25. Lo que estaba sucediendo, y Yahweh nos relata la historia de cómo Israel se contaminó cuando vivían en Sittim con las mujeres de Moab, con las mujeres moabitas. Y después de allegarse a las mujeres moabitas, obviamente, el resultado lógico fue que empezaron a inclinarse y a ofrecer sacrificios a sus dioses paganos. En especial, dice la Escritura, al dios Baal Peor. Entonces lo que sucede es que Yahweh, viendo la infidelidad y desobediencia de su pueblo, hizo matar a todos los que pecaron contra él. Cada hombre, anciano, niño, toda persona que se inclinó a este Dios, Dios ordenó que tenían que morir.
Era un pecado que Dios no iba a aceptar porque los había sacado de la esclavitud, los llevaba a una tierra que iba a ser la heredad del pueblo de Israel, y ellos prácticamente desobedecieron a Jehová y se empezaron a inclinar ante dioses paganos. Entonces, en pleno pecado, cuando ya Dios estaba realizando la mortandad sobre los que desobedecieron su palabra, entonces un varón tomó a una mujer de Madián y la llevó a su tienda. Entonces Finés se da cuenta de esto, y en su celo por Dios, viendo la desobediencia del pueblo, tomó una lanza y mató tanto al hombre como la mujer que habían desobedecido a Dios. Esto causó que Dios lo tomara como un acto de expiación y detuvo la mortandad de todos los que desobedecieron, porque Finés actuó rectamente conforme a lo que previamente Jehová había establecido en sus leyes y en sus mandamientos. Entonces es así como resultado que dice la Escritura que Jehová hizo un pacto de paz o de shalom con Finés, con él y con toda su descendencia. Es muy importante esta porción porque prácticamente para que un ser humano pueda encontrar realmente la paz, que es algo que hoy en día, créanme, que es algo que muchos anhelamos, a pesar de que no estamos pasando las dificultades que hay, por ejemplo, en Medio Oriente, donde están matando a creyentes, están siendo perseguidos y asesinados, pero yo creo que todo hombre desea tener paz en su vida. Y lo que nos enseña la Escritura es que la única forma de lograr esta paz es cuando vivimos rectamente en obediencia delante de Dios. Y es muy importante. Esta palabra paz en hebreo es la palabra shalom, y shalom en hebreo significa completo, significa también paz, seguridad, tranquilidad, salud y prosperidad. Lo voy a repetir: completo, paz, seguridad, tranquilidad, salud y prosperidad. También otro de los significados que es muy importante, si nosotros interpretamos cada letra hebrea que compone esta palabra shalom, son 4 letras hebreas: la letra hebrea Shin, Lamed, Bab y Mem Sofit o Mem final. Y prácticamente lo que cada letra de esta palabra significa compone una frase muy interesante. Shalom también significa destruir la autoridad atada al caos. Destruir la autoridad atada al caos. Prácticamente lo que nos dice esta definición es que la paz es el resultado de destruir la autoridad que tiene el caos sobre nuestra vida. El caos es
todo lo opuesto a la paz. El caos significa guerra, confusión, alboroto, problemas. Paz significa todo lo contrario. Entonces, Shalom también significa destruir la autoridad atada al caos. Y Dios es el único que puede destruirla. Es el único capaz, por su santidad, por su omnipotencia, por su santidad, es el único que nos puede dar la paz. Uno de los deseos más profundos del ser humano siempre ha sido encontrar la forma de vivir en paz con uno mismo, con los demás y obviamente los que creemos en Dios, con nuestro Creador. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta paz que Dios nos invita a tener a través de la obediencia? Pues la respuesta está en su palabra. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo podemos obtener paz con Dios. Y van a ver la relación que tiene con esta porción que leímos en Números 25. Entonces vamos a Génesis 15, del 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres, ¿en qué dice ahí? En paz, y serás sepultado en buena vejez. Saben que cuando empiezan a pasar los años y empezamos a envejecer, lo único que deseamos es tener una vida tranquila y en paz. Y aquí la promesa que le está diciendo, que le está dando Dios a Abraham, es que por su fidelidad y por las promesas que él había dado a este varón llamado Abraham, su pueblo, aunque iba a caer en cautividad, iba a ser liberado en el futuro. Pero lo más importante, dice prácticamente, si tú cumples el propósito para el cual yo te llamé, dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le está diciendo a Abraham que la única forma de tener paz con nuestro Creador es precisamente una vida de obediencia y dedicación y de una entrega total a Dios. Solo así podemos tener paz. Y podemos poner muchos ejemplos de lo que significa vivir en paz y vivir en angustia. Yo recuerdo cuando era un niño y cuando al día siguiente había algún examen en la escuela, como vivíamos en un lugar muy amplio y muy grande y nos gustaba mucho salir a jugar con nuestros vecinos, a veces se nos pasaban las horas. Llegaba la noche y luego nos acordábamos que teníamos que hacer tarea o que teníamos que estudiar. Entonces llegábamos a la casa y prácticamente yo en lo particular empezaba a entrar en angustia. Porque hasta mis papás me preguntaban, oye, ¿no tienes tarea? No, mañana no tengo nada que hacer. Entonces te pasabas toda la tarde y la noche jugando, pero tú sabías bien que había un examen al día siguiente. Créanme que la angustia que experimentaba de esa noche al amanecer del siguiente día era si iba a pasar o no el examen. Como había desobedecido, estaba muy preocupado ya después de haber perdido toda la tarde y la noche jugando. Por no haber estudiado, estaba muy preocupado del resultado del examen al día siguiente.
Lo mismo así, por ejemplo, la gente que vive en pecado, vive en angustia constante. Por ejemplo, aquellos que se dedican a robar, créanme que no pueden salir después de que cometen un agravio de este tipo. No tienen la libertad de salir a la calle sin que estén vigilando a ver si los policías no los están buscando, si no los están persiguiendo, y hasta crean una sensación de persecución todo el tiempo porque su conciencia no está en paz. Todos estos ejemplos son nada más para ilustrar la diferencia de vivir en paz y de vivir en angustia. Si nosotros fuéramos obedientes a Dios, no tendríamos por qué experimentar angustia. Al contrario, viviríamos tranquilos, sin preocupaciones. Como vimos, esta palabra shalom significa, entre otras cosas, seguridad, tranquilidad, paz, y es lo que nosotros experimentamos cuando obedecemos a Dios. Pero cuando no lo obedecemos, obviamente no podemos vivir tranquilos. Vamos a Salmos 4, versículos del 4 al 8. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón estando en sus camas y callen. Ofrecer sacrificios de justicia y confíen en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué dice? Confiado. Entonces, este ejemplo, lo que está relatando aquí el salmista, está comparando su vida con la de otras personas que no viven en obediencia a Dios. Y dice que prácticamente el camino para poder obtener la paz en la vida es examinarse a uno mismo para cuidarnos de no caer en pecado. Y si acaso caemos en pecado, hay sacrificios de justicia que Dios estableció para que nuestros pecados sean perdonados. Vean cómo dice el 5 al final. Dice: confíen en ¿quién? En Jehová. Muchos otros dice que él compara su alegría, la alegría en su corazón, mucho mayor de los que viven en abundancia de grano y mosto. Porque cuando vivimos en paz con Dios, no importa si tenemos mucho o poco, podemos experimentar la verdadera paz. Vean al principio del versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. La única forma de acostarse en paz y dormir en paz es obedecer a Dios, porque es el resultado que Dios nos da para poder vivir confiados en que Él siempre va a estar a nuestro cuidado. Todo esto son versículos en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver qué dice la Escritura. Uno de los versículos más interesantes que Jehová Dios me mostró cuando estaba preparando este tema es en Juan 14, 26 al 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas
y les recordará todo lo que yo les he dicho. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y dice, el shalom os dejo y el shalom les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Dice, yo no les doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces Jesús aquí está diciendo que la única forma de vivir en paz, cuando nosotros solamente podemos experimentar esa paz que Él nos ofrece, es cuando por nuestra obediencia, viviendo como Él lo estableció, podemos vivir una vida sin experimentar miedo. No es una paz engañosa como la que el mundo ofrece. El tener riquezas, el ser famoso, el tener un buen trabajo, al final del día no nos va a dar la paz que necesitamos. Solamente nuestra relación personal con Dios, viviendo como Él estableció, es lo que nos puede dar esta paz. Entonces dice, no se turbe su corazón, ni tengan miedo. Hechos 10 del 34 al 36. Y vamos a ver aquí un término muy interesante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que ¿qué? Del que le teme y hace justicia. Entonces, solamente cuando honramos y respetamos a Dios y practicamos la justicia que Él estableció, podemos experimentar esa paz. Versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio ¿de qué? De la paz. Este es un término muy interesante, el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesús el Mesías. Este es Señor de todos. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, entonces anunciando las buenas nuevas de Shalom por medio de Jesús, y este es Señor de todos. ¿Qué significa el Evangelio de la paz? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque el caminar rectamente con Dios y ser justos, ser misericordiosos, hacer lo correcto, es lo único que nos va a dar paz con Dios. Amén. Entonces, aquí Jesús le llama el Evangelio de la paz, porque son las buenas nuevas no solamente de salvación, sino para experimentar una paz verdadera, haciendo la voluntad de Dios como Él lo estableció. Entonces, todos estos términos que vimos esta noche son muy importantes. Realmente la única manera de poder estar tranquilos, de poder tener seguridad, tranquilidad, de poder experimentar paz sabiendo que Dios está a nuestro lado todo el tiempo, es cuando empezamos a entender que la obediencia es algo muy importante. Imaginen todas aquellas personas que tienen un doble matrimonio. Dios habla muy en serio acerca de la fidelidad en el matrimonio. Entonces, esos hombres o esas mujeres que tienen dos esposos o dos esposas, realmente viven una vida muy atribulada.
porque no saben en qué momento los van a cachar y todo su teatro se va a venir abajo. Entonces son personas que no pueden vivir plenamente en paz, que no pueden vivir abiertamente de forma transparente porque tienen una doble vida. Y lo mismo pasa con cualquier otro pecado. Entonces ese tipo de forma de vivir, que es contraria a lo que Dios estableció, nos causa angustia y preocupación, y obviamente no podemos estar tranquilos. Y lo que quiere Dios es que experimentemos la paz verdadera, pero esa paz solo puede venir cuando nosotros somos justos, somos santos, somos misericordiosos y vivimos como Él lo estableció. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom.